Buenos días, les hablamos desde Cádiz, el Hospital Universitario Puerta del Mar. Hoy es 15 de diciembre de 2016, son las 8:28 de la mañana, hacen 12 grados y un poco de viento del sur, lo cual nos traerá agua a lo largo del día. Pero por la mañana, la verdad es que tampoco hace mucho frío. El tema de hoy va a ir a cargo de la doctora Lidia Osorio, que nos va a hablar sobre algo que hacemos todos los días y que muchas veces se nos olvida repasar los conceptos más básicos. ¿Cómo son los colgajos cutáneos? Muchas gracias, Lidia, y adelante. Buenos días a todos. Pues el tema que nos ocupa hoy es el de nociones básicas de colgajos cutáneos. Bueno, en primer momento decir que los colgajos cutáneos no son nada nuevo, sino que existen desde hace muchísimos años. Ya el médico Romano Celso y escritor hace 2000 años pues ya los describía. Durante muchos años pues se han descrito muchísimos tipos de colgajos, algunos muy útiles y que se utilizan hoy en día y otros pues que han quedado relegados a formas empíricas. Bueno, los colgajos cutáneos deben siempre plantearse como una primera alternativa a la excisión fusiforme, cuando ésta no puede cerrarse por cierre simple. Para realizar un colgajo cutáneo, pues la piel a utilizar para cerrar el defecto primario debe ser parecida a la piel original y eso debemos tenerlo siempre en cuenta, así como otras cuestiones como no movilizar zonas de distintas áreas anatómicas o de áreas anatómicas fronteras y bueno, y una serie de nociones que que iremos contando a lo largo de la presentación. Bueno, en primer lugar, pues, ¿dónde empieza todo? Pues en la consulta preoperatoria. Es muy importante entrevistarse con el paciente y, bueno, pues explicarle un poco en qué consistirá la cirugía, los diferentes métodos para reconstruir y que estar seguro de que tanto el paciente como los familiares entienden lo que se le va a hacer. Y también, pues, un poco para saber las expectativas que ellos tienen sobre lo que se le va a quitar, la cirugía, el tiempo operatorio, el posoperatorio y todo eso. Bueno, y también para un poquito saber si el paciente tiene algún antecedente personal de interés, el tratamiento, los fármacos que toma y todo ese tipo de cuestiones que es muy importante a la hora de una cirugía. Bueno, como vemos en esta pirámide de escalas reconstructivas, bueno, hay muchas formas de reconstruir un defecto quirúrgico cuando se extiende un tumor. Entonces, lo más importante es que la lesión maligna se cinda completamente con sus márgenes libres y en un segundo tiempo pues reconstruiremos. Bueno, dependiendo de la lesión, del tamaño, del paciente, de dónde se sitúe, pues reconstruiremos de una manera u otra. En esta escala podemos ver en la parte baja, pues sería el cierre primario y la curación por segunda intención como los menos invasivos, menos agresivos. Iremos subiendo de nivel poco a poco hasta encontrarnos con los colgajos y bueno, que serían como reconstrucciones un poco más agresivas. Bueno, en un primer momento, cuando vamos a reconstruir un defecto, lo primero que debemos pensar es que el paciente conserve la función de esa zona anatómica. Después la forma y por último el resultado cosmético. Bueno, de nada nos sirve una cicatriz bonita si a lo mejor el paciente pues no puede respirar bien o no puede ver bien debido a esa cirugía. Bueno, sin más, lo primordial de esto es definir pues ahora mismo el colgajo cutáneo local, pues que sería un trozo de piel, una porción de piel que lo utilizaríamos para reparar un defecto quirúrgico que está cercano, que está junto al lado. Este trozo de piel mantiene un pedículo, ya sea con arteria o con vascularización aleatoria, de la cual se nutrirá ese colgajo hasta que haga conexiones en el lugar donde esté. En cuanto a la fisiología de los colgajos, lo principal que tenemos que pensar cuando vamos a diseñar uno es en conservar la circulación para que el colgajo no se necrose y mantenga su supervivencia. Bueno, dependiendo de esta clasificación, en los cirujanos dermatológicos principalmente
pues usan estos dos tipos de colgajo. El más común, que es el colgajo con vascularización aleatoria, bueno, pues este colgajo no se nutre de ninguna arteria ni nada principal, sino que está constituido por sus plexos dérmico y subdérmico, le llegaría la nutrición por parte de su pedículo y luego pues haría conexiones para la vasculatura sanguínea de la zona partiendo de las arterias septocutáneas, musculocutáneas. Bueno, en este tipo de colgajo es importante en el diseño, pues tener en cuenta el ratio longitud-anchura. Se presupone que la cara, al ser un sitio muy vascularizado, una longitud 3 veces la anchura puede estar bien, incluso en algunos tipos de diseño, en algunas localizaciones, incluso puede aumentarse a 4,1. En el tronco y en las extremidades, al estar menos vascularizado, la longitud debe ser menor, proporcional a la anchura, estando bien un ratio 2,1 o 1,1. Bueno, y el segundo tipo de colgajos que tenemos son los de tipo axial. Estos dependen de una arteria específica que está en su pedículo. Bueno, debido a que se nutren de una arteria directamente, permite unas reconstrucciones de unos defectos más complejos, permiten colgajos de mayor longitud y menor anchura. Bueno, como inconveniente, pues que requieren de al menos 2 tiempos quirúrgicos. Ya lo veremos más adelante, son bastante interesantes. Bueno, y conceptos básicos también que debemos tener en cuenta, pues la nomenclatura a utilizar una vez que estamos en el quirófano y que vamos a hablar de estos colgajos. Bueno, el defecto quirúrgico primario se refiere a la zona que se ha extirpado la génesis del tumor o de cualquier tipo de lesión dermatológica y que debe ser reparada. El defecto quirúrgico secundario es aquel que queda una vez levantado y movilizado el colgajo. El propio diseño del colgajo nos va a permitir reparar este defecto quirúrgico secundario en sí. Bueno, el movimiento primario del colgajo es el movimiento principal que tiene el colgajo para llegar al sitio del defecto quirúrgico primario y cerrarlo. Principalmente hay 3 tipos de movimiento: de avance, de rotación y de transposición. Los movimientos secundarios son aquellos que realizarían la piel circundante al defecto quirúrgico primario, secundario y toda la piel alrededor, y que también ayudaría a cerrar esos sitios quirúrgicos y hacer cirugías con menos tensión y colgajos de menor tamaño. Bueno, como piel donante primaria se denominaría así a la piel, a la piel que va a donar ese colgajo para recubrir el defecto quirúrgico primario. Bueno, debemos tener en cuenta que esta piel debe ser muy similar a la piel que queremos recubrir. Debe tener una densidad pilosa igual, la porosidad también, el color, la textura, el daño solar, todo debe ser muy similar para que quede lo mejor posible. Y la piel donante secundaria sería aquella que se movilizaría pues para cerrar el sitio donde se ha extirpado la piel del colgajo. Bueno, en cuanto a la metodología, ahora lo veremos más detalladamente, pero bueno, lo primero que hay que hacer pues es extirpar el tumor. Antes de extirpar el tumor, una vez extirpado, podemos dibujar las diferentes posibilidades reconstructivas en vivo con el paciente y luego elegir individualmente. Esto es muy importante, dependiendo de la localización, del tamaño, de las características del paciente, todo va a influir para que en un paciente elijamos un tipo de colgajo u otro. Considerar las características de las unidades cosméticas, eso también es muy importante. El diseño debe ser bueno, como ya hemos dicho, para que se cumpla el ratio de longitud-anchura para evitar la necrosis y que el colgajo vaya bien y cicatrice bien. Y bueno, pues siempre si se mantiene el mismo orden, seremos metódicos y no nos olvidaremos ningún paso. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos, perdón por las imágenes que se ven un poco regular. Aquí tenemos pues un defecto quirúrgico primario que se ha extirpado un tumor con sus márgenes precisos. Bueno, pues sobre este tumor podemos diseñar colgajo, quedarnos con el que más nos guste o directamente, pues si lo tenemos claro, dibujar el principal. En un primer momento, pues con el bisturí incidiremos sobre las líneas que hemos dibujado poco a poco, levantando el colgajo poco a poco y comprobando si el cierre es realizable con las incisiones que llevamos. En una última instancia, lo que haremos será dibujar y extirpar los triángulos de Burot, debido a que dependiendo de la zona, dependiendo de la piel, puede ser necesario o no, para no tener que extirpar piel que no es necesaria.
La infiltración anestésica debe también incluir tanto el defecto quirúrgico primario como el modelo que va a ser el colgajo. Bueno, en un primer momento, pues lo que haremos será cerrar las zonas clave. Puede ser importante en las esquinas realizar puntos de colchonero horizontal semienterrado. Y luego, pues poco a poco suturar el resto de colgajo. Lo más usado, pues el punto simple interrumpido. Bueno, es muy importante que quede bien el diseño, que no haya coágulos, una buena hemostasia y después limpiar bien la zona y poner con antiséptico y un buen vendaje. Bueno, ahora comentaremos esta maniobra que se llama maniobra de demora, que sirve para cuando la piel, cuando queremos potenciar la vascularización de un colgajo. Bueno, pues entonces esta maniobra consistiría en diseñar un colgajo en la piel donante, haríamos las incisiones, levantaríamos el lecho y una vez el colgajo está levantado lo volvemos a suturar. Así conseguimos que la vascularización de este colgajo se potencie. Pasado 1 o 2 semanas lo separamos y entonces para ir a la zona, al defecto quirúrgico primario que necesitamos recubrir. Cuando la zona está muy mal vascularizada, pues a lo mejor es preciso hacer esta maniobra de demora en varios tiempos. A lo mejor primero es necesario hacer las incisiones laterales, después las partes distales y por último el lecho del colgajo. Bueno, y en cuanto a la clasificación sin más, pues bueno, hay muchos tipos de clasificaciones. La más usada es la de la clasificación según la transferencia de tejidos al defecto quirúrgico primario, que tenemos 3 tipos principales, de avance, de rotación y de transposición. Bueno, y ahora hablaremos un poco de los principales de cada tipo, unas nociones básicas de manera esquemática para que los menos experimentados en el mundo de la cirugía dermatológica pues podamos tener claro cada tipo de colgajo. Bueno, en primer lugar, los colgajos de avance. Bueno, aquí tenemos el esquema básico. Los colgajos de avance son aquellos que deben seguir un trayecto en línea recta para reparar el defecto quirúrgico. Suelen ser de una morfología lineal para recubrir el defecto, vamos, en su trayecto en línea recta. Bueno, visto el esquema principal, hablaremos ahora de los principales. Bueno, el colgajo de avance VY, pues sería el que tenemos arriba de la pantalla. El defecto quirúrgico tenemos ahí estipado de forma fusiforme, pues haríamos una V, habría que abrir bien todos los planos y bueno, pues la piel ya cedería. Se puede hacer también doble. Y abajo pues tenemos el YV, que pues, como vemos, como su propio nombre indica, de una Y pues sacamos un defecto suturado en V. Bueno, el colgajo simple de avance o la plastia en V, este es el más sencillo. Sirve para recubrir defectos que son cuadrados. Pues el diseño sería muy simple, sería diseñar esto con unos triángulos de buro de descarga que se estirparían en última instancia. Puede ser preciso no estirparlo, por eso debemos esperar al último momento. Puede estirparse uno o ninguno, dependiendo de las características de la piel. Además, pueden estar en cualquier lugar de la línea ahí, como vemos. También este colgajo se puede adaptar para recubrir defectos primarios circulares, tallando pues la zona distal del colgajo. Como veis, es de lo más sencillo. Bueno, el colgajo de avance semilunar serviría para recubrir defectos que son triangulares, defectos quirúrgicos triangulares. Se extirparía este y se extirparía una semiluna de tejido. Y con esto ya podemos avanzarlo en línea recta hasta recubrirlo todo. Es bueno para defectos en zonas perielar, surco nasofacial o incluso en el labio inferior. Bueno, el colgajo de avance bilateral, la plastia en H, es una plastia en U, pero bilateral por los dos lados. Estos dos lados no tienen por qué ser simétricos, ni tienen por qué tener ni la misma longitud, ni los mismos triángulos de descarga. Todo dependerá, como vamos diciendo, pues de las características del efecto quirúrgico primario y de la piel donde está situado. Bueno, el colgajo triangular de Burot. Bueno, sirve para recubrir efectos quirúrgicos primarios que son de forma triangular, como vemos en la imagen. Y es preciso pues un triángulo de descarga de Burot en la parte distal, al otro lado de donde está el defecto quirúrgico, como vemos en la imagen de arriba. También lo podemos adaptar para recubrir defectos circulares, de morfología circular, como vemos en la imagen de abajo.
Estos son buenos para, por ejemplo, recubrir defectos del labio superior, región ciliar lateral, preauricular y el borde de implantación del cabello en la zona anterior. Bueno, el colgajo AT. Como veis en su forma es como si fuera un colgajo de buro como el anterior, pero doble, con los dos triángulos de descarga hacia el mismo lado. Y también serviría para recubrir defectos quirúrgicos triangulares. Este es muy bueno para utilizarlo en el borde de implantación del cabello o en el surco preauricular, ya que los triángulos de buro pues, se pueden disimular bajo el lóbulo de la oreja, por encima de la oreja, y es una buena zona para realizarlo. Bueno, el colgajo de pedículo subcutáneo. Bueno, este se considera que es una variante de los colgajos de avance, como ya vemos. Tiene forma triangular, sirve para recubrir defectos pues, redondeados, un poco de la forma que podamos adaptarlo. Hay que hacer una incisión de epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Y se supone que el colgajo se nutre a través de su base, del tejido celular subcutáneo y de toda esa vascularización. Y se cerraría en forma de cometa, como vemos en la imagen superior. La imagen inferior, pues lo que quiere decir es que hay una técnica que sería para ampliar el pedículo subcutáneo, que es haciendo una incisión oblicua hacia afuera. Con eso, la base del colgajo quedaría mucho más amplia con lo que nos garantiza pues, que esté más vascularizado y que tenga éxito y no se necrose. Bueno, ahora vamos a los colgajos de rotación, que también hablaremos de los principales. Este es el esquema básico. Un colgajo de rotación sería aquel que se desplaza girando sobre un punto que está quieto y que es de rotación. No sería un movimiento de avance, sino de rotación, aunque muchas veces se combina con el movimiento de avance de los colgajos anteriores. Bueno, el primero de ellos, el de rotación simple, es muy sencillo. En la imagen de arriba vemos que sirve para recubrir un defecto quirúrgico triangular. Se haría una incisión AD, que sería 4 veces, más o menos sería bueno la distancia entre A y B, y puede ser preciso un triángulo de descarga en la parte inferior. Cuando lo utilizamos para recubrir defectos circulares, pues puede ser necesario también un triángulo en la zona de arriba para mejorar el cierre. Y una técnica, una variante de este tipo, pues puede ser la de expansión pantográfica, que lo usaríamos para no tener que hacer un triángulo de descarga en la parte inferior, pues que sería hacer una incisión de, como vemos en la imagen, y bueno, eso serviría para ayudar a la expansión del tejido, a que el tejido pueda rotar hacia ahí para recubrir el defecto. Y bueno, como ya hemos dicho, sin tener que hacer este triángulo de descarga en la parte inferior. Bueno, el de rotación bilateral, pues como ya hemos visto en los anteriores, pues consiste como dos juntos con el triángulo de descarga hacia el mismo lado. Serviría para recubrir defectos de mayor tamaño. Los dos lados no tienen tampoco por qué ser simétricos, ni ser iguales, ni tener el mismo triángulo de descarga. El cierre OZ es una variante, puede ser parecida a la anterior, lo que pasa que en este los lados son opuestos, el que va para un lado y el que va para otro, y los triángulos de descarga también. Dependiendo de la curvatura que tengan las líneas AC y BD, puede tener un movimiento más de avance que de rotación. Si estas líneas son menos curvadas, el movimiento será más de avance. Si son más, será de rotación. Pero bueno, considerar un colgajo de rotación. En este caso, pues el cierre también sería muy sencillo. Muy utilizado para defectos de sien y de frente. Bueno, el colgajo en hacha. Pues este sería, como vemos en la imagen, si es un defecto circular, pues necesitaría un triangulito para mejorar su cierre. Y como vemos, pues la piel se avanza sin problemas también. Muy útil para el surco nasofacial y nasal. Bueno, ahora hablaremos de los colgajos por transposición. Bueno, este es el básico, el colgajo de Limber, que nos servirá para un poquito hacer el esquema para entender estos colgajos por transposición. En estos colgajos, el mismo colgajo gira sobre la base de su pedículo, saltando un sector de piel sana hasta llegar al defecto quirúrgico primario que debe recubrir. Bueno, el colgajo Limber, el colgajo por transposición por excelencia, sirve para recubrir defectos en forma de rombo. Un rombo, bueno, es definido por sus 4 lados iguales y los opuestos de la misma medida y los ángulos opuestos también con la misma graduación.
tendríamos dos ángulos de 60 grados y dos ángulos de 120 grados. La distancia entre D y E debe ser la misma que entre B y D. Y la distancia entre E y F debe ser la misma que entre D y C, para tener un buen diseño de este tipo de colgajo. Pues es muy utilizado y queda bastante bien. Bueno, como veis aquí, para defectos que son muy grandes, pues se pueden combinar varios limber, en este caso 3, para cerrar la piel. Bueno, considera una variante pues similar el de Dufourmentel. En este caso son para recubrir defectos rómbicos cuyos grados opuestos son de entre 60 a 90 grados y entre de 90 a 120 grados, no son tan fijos como en el anterior. Bueno, y se trazaría una línea HM que tenga la misma distancia y el mismo sentido que BH y otra de C igual que CA, que sería AN. Entre ellas trazamos una al medio y bueno, luego hacemos otra F. Es un poco más dificultoso su diseño, pero si se siguen las instrucciones paso a paso no tenemos por qué perder. Bueno, y así se recubriría el defecto, como veis, también sin ningún tipo de problema. En el colgajo nasolabial. Bueno, consiste, en este caso, en esta imagen, consistirá en coger un poco de piel de la mejilla o el del surco nasofacial para recubrir defectos en las caras laterales de la nariz. Bueno, para cerrar a lo mejor es preciso hacerlo en pico y bueno, pues sirve para recubrir defectos relativamente grandes o con un poco más de longitud. También se usan para el surco nasofacial, nasolabiogeniano y para recubrir defectos, como ya hemos dicho, en caras laterales de nariz. Bueno, el colgajo es nota musical. Tendremos un defecto redondeado y de este va a salir dibujaremos una tangencial que tiene que medir 1,5 veces lo que mide el diámetro de la circunferencia. Y de él va a salir otra línea que saldrá a 50-60 grados de esta y que tiene que medir lo mismo que mide la circunferencia. Y con eso tendremos un buen diseño para poder reparar bien el defecto quirúrgico que queremos reparar. El colgajo de Wester en ángulo de 30 grados. También parece una variante del Inver. En este caso, pues bueno, el ángulo de 30 grados vemos que está en la zona de la derecha, que serviría para recubrir con este diseño. Es un poco más complejo también. Bueno, un colgajo para los un poco más experimentados. Bueno, la cetaplastia. La cetaplastia no serviría para recubrir ningún defecto. Nos sirve para corregir cicatrices lineales en zonas donde no son funcionales, por ejemplo, cicatrices lineales en el pliegue cervical anterior que limitarían la movilidad del cuello del paciente o que estuvieran en axila, que limitaría pues la movilidad del brazo, pues serviría para corregirlo. Con una cetaplastia se triplica la longitud de lo que es la cicatriz y por lo tanto puede dar más libertad de movimiento. Bueno, la cicatriz vemos que sería como la línea que está dibujada en el centro y que de ella saldrán dos líneas, una arriba y otra abajo, cada una hacia un lado con un ángulo de 60 grados, que deben de medir lo mismo que la cicatriz. Bueno, y como vemos en la imagen, pues quedaría de la manera que vemos en la imagen C. Bueno, el colgajo unilobulado, usado para recubrir defectos en mejilla o región malar. Bueno, pues simplemente se recubre el defecto redondeado que vemos en la imagen y por sí solo el defecto del colgajo se cierra por sí. Puede recurrir hasta defectos de hasta 90 grados, pero cuanto menos grados haya entre el defecto y el lóbulo, pues mejor se recubrirá. El bilobulado, bueno, como vemos en la imagen, es muy usado para el dorso nasal. También se usa en planta del pie en otros muchos lugares. Bueno, el primer lóbulo debe tener la misma medida más o menos que el defecto redondeado que queremos recubrir. Y el primer lóbulo con el segundo lóbulo estarían a 90 grados. El segundo lóbulo sería más pequeño, debe recubrir el primero y el defecto que deja este se hará por cierre simple.
Bueno, y el trilobulado puede reparar defectos en el lóbulo nasal, en la nariz, de hasta 1,5 centímetros. Pues con el mismo diseño se realizarían 3 lóbulos con un grado de 45-50 grados cada uno, menor, y el primer lóbulo recubriría el defecto, el segundo lóbulo sería más pequeño y recubriría el primero, el tercero recubriría el segundo y el defecto del tercer lóbulo pues se cerraría por aproximación de bordes, por cierre simple. Bueno, y en último lugar, hablar un poco de los colgajos de interpolación. Bueno, estos colgajos no están justo al lado de la piel donde tienen que recubrir, sino que deben pasan en puentes sobre un sector de piel sana hasta llegar al defecto quirúrgico primario. Como característica principal es que están vascularizados por una arteria principal, son de pedículo axial. Y su principal inconveniente es que precisaría de 2 tiempos quirúrgicos separados entre 2-3 semanas para su realización. Bueno, vamos a ver el principal, que es el colgajo frontal paramediano. Bueno, este colgajo depende de la arteria supratroclear. Serviría para reconstruir defectos de hasta 2 centímetros que se encuentran en dorso nasal, punta nasal y toda esa zona. Entonces, bueno, pues se realizaría la longitud que tiene que tener el colgajo, sería la misma hasta llegar desde la ceja a la parte final del defecto quirúrgico primario, más 1 centímetro más o menos que se pierde al hacer el movimiento de rotación. En un primer tiempo quirúrgico se extirparía este colgajo, se disecaría y se uniría al defecto quirúrgico primario, dejándose así fijado como vemos en la imagen C. La zona de la frente pues cerraría de forma directa como vemos en la imagen C. Tendríamos que esperar 2 o 3 semanas hasta que el sitio quirúrgico, el defecto primario, pues haga una buena vascularización y entonces pues ya podemos romper ese pedículo, como vemos en la imagen D. Pero como ya hemos dicho, su principal inconveniente pues, es que precisa de 2 tiempos quirúrgicos y sobre todo que el paciente debe llevarse 2 o 3 semanas con la zona pues bien delimitada, bien vendada para evitar infecciones y todo eso. Bueno, en cuanto a las conclusiones que podemos sacar de nuestra sesión de hoy, lo primero cuando tenemos que extirpar un tumor el objetivo principal es extirparlo completamente, con unos buenos márgenes, sin importarnos luego la reconstrucción, que ya la haremos de una manera u otra. Los colgajos cutáneos locales permiten reconstruir pérdida de sustancia que no se pueden reparar con un cierre directo, que son mayores que con la que se puede reparar de esa manera. Según su movimiento fundamental, serán de avance, de rotación y de transposición. Aunque, como hemos comentado y hemos visto en las imágenes, un mismo colgajo puede tener 2 tipos de movimientos. Sobre todo, se asocian mucho los de avance y los de rotación. Bueno, cuando nos encontramos ante un paciente, pues es preciso dibujar varias opciones reconstructivas y valorar muy bien para quedarnos de manera personalizada con la mejor que le puede venir para el tipo de tumor para el paciente. También es importante ahorrarnos la piel que no haya que extirpar, por eso los triángulos de Burgos pues, se recomiendan que hasta el final no se quite y lo que sea preciso. Bueno, también es importante tener en cuenta a la hora del diseño del colgajo, pues valorar la relación entre la longitud y la anchura para evitar la necrosis del colgajo y que haya una buena cicatrización y que nuestra cirugía pues sea exitosa. Bueno, el test de cierre, como comentamos antes, pues consiste a medida que se vaya despegando el colgajo, pues valorar si cierra o no el defecto quirúrgico primario, por ver si podemos hacer incisiones más grandes, si es necesario o no es necesario. También una cosa importante, que la profundidad del defecto quirúrgico, pues también debemos valorarla, no solo el tamaño, sino la profundidad. Y el grosor del colgajo también debe adecuarse a la profundidad de este. Bueno, lo más normal que se utilice, lo más habitual, son los puntos de sutura simple interrumpida. Son los más empleados. Y también para las esquinas el colchonero horizontal semienterrado. Bueno, sin más, pues nos despedimos hoy. Muchas gracias a todos por vuestra atención.